La obra Doña Isabel la Católica dictando su testamento, pintada por Eduardo Rosales, es una obra que pertenece al género de la pintura histórica, ya que representa el momento en el que Isabel I de Castilla está dictando su testamento en 1504, poco antes de su muerte. La pintura busca representar la fidelidad y el dramatismo de su muerte. Esta aparece acompañada de su esposo, Fernando el Católico, además de otros miembros de su corte. El tema principal de la obra es la muerte de Isabel I. Esta aparece redactando su testamento días antes de su muerte. El cuadro representa la solemnidad de este momento. Respecto a la forma de tratarlo, podemos deducir que es un naturalismo realista, debido a que representa de forma muy detallada la realidad en ese momento, y el naturalismo debido a las expresiones emocionales de los personajes, representando el dramatismo. También vemos un tono solemne con la iluminación y los colores sobrios que nos refuerzan la sensación de gravedad del momento. Respecto a la técnica y el soporte sobre el cual está pintada, intuimos que es un óleo sobre lienzo, es decir, que la obra está realizada sobre un lienzo, debido a que este era el soporte más común en la pintura del siglo XIX. El óleo sobre el lienzo permite una gran riqueza cromática y suavidad de las transiciones, detalles precisos en los rostros y vestimenta. El pintor utiliza una pincelada fina y controlada para lograr un efecto realista y expresivo. La obra está compuesta de manera que en el centro del cuadro se encuentran doña Isabel la Católica en la cama tumbada mientras escribía su testamento. Al lado suya se encuentra junto a la cama enfrente del rey Fernando, en un pupitre, Gaspar de Gricio, el cual estaba escribiendo el testamento de la reina. Detrás de él, el cardenal Cisneros y otros 3 hombres de la corte de Isabel, y a la izquierda de la cama se puede observar a los marqueses de Moya. En la obra predominan las figuras horizontales, que transmiten reposo y serenidad. Respecto al movimiento de la obra nos presenta una acción en reposo, ya que ésta se encuentra tumbada y sin agitamientos ni movimientos bruscos, siendo esto característico del romanticismo. Esta obra en concreto está realizada en 3 dimensiones, es decir, podemos apreciar volumen en las figuras, ya que estas son figuras humanas, pudiendo diferenciar también gracias a las sombras de los personajes y los difuminados en los colores, por ejemplo en las vestimentas. También podemos distinguir entre los distintos planos de profundidad, situándose al fondo de la obra unos personajes, y en primer plano Isabel, rodeada de los personajes a la izquierda de la cama, lo que hace captar la ilusión en 3 dimensiones. La obra está siendo observada desde el lado izquierdo de la cama. Además, estas perspectivas se consiguen de manera científica, característico del romanticismo. Pasamos con la luz del cuadro. La iluminación de la pintura es apagada, exceptuando sobre todo a la reina Isabel, debido a que la luz la destaca como foco central del cuadro. El resto de la habitación y los personajes están más apagados. En cuanto al color del cuadro, Rosales usa principalmente una gama de colores apagados, destacando colores oscuros como negros y marrones, creando así una atmósfera solemne de la escena representada. Rosales resalta a la reina vistiéndola de blanco, dándole valor en la escena, haciendo que sea un punto focal del cuadro, ya que destaca sobre los demás elementos. El cuadro destaca por estar muy estructurado, con líneas claras y definidas, que guían la mirada de la persona que lo presencia a lo más importante del cuadro, Isabel. La obra pertenece a la pintura del siglo XIX. En aquella época se buscaba representar casos históricos con mucho realismo y detalle. Rosales se influenció por la cultura del siglo de oro español, sobre todo por Velázquez. Se aleja del academicismo y se acerca a un realismo más emocional. Por otro lado, en cuanto a la identificación de las características del estilo, la obra pertenece al realismo histórico caracterizado por su fidelidad a los hechos y el detallismo en la representación. Rosales utiliza una composición equilibrada y una iluminación tenue que resalta la figura de Isabel, enfatizando el dramatismo del momento. Los colores oscuros y terrosos dominan la escena, mientras que el blanco de la cama y la vestimenta de la reina simbolizan su pureza y el carácter trascendental del instante.
3. Descripción iconográfica e interpretación iconológica. La escena representa el momento en que Isabel la Católica dicta su testamento antes de morir. En el centro, la reina yace en su lecho con una expresión serena pero debilitada, mientras Fernando de Aragón, usando a su lado, muestra preocupación. Un escribano redacta el documento mientras los demás personajes observan con solemnidad. La composición transmite la importancia del momento que marcó el futuro de España. Desde un punto de vista iconológico, la obra refuerza la imagen de Isabel como símbolo de unidad y poder monárquico. 4. Identificación del autor. Eduardo Rosales, que vivió desde 1836 hasta 1873, fue un pintor español destacado por su dominio del realismo histórico. Su estilo se caracteriza por la rigurosidad en los detalles y la capacidad de transmitir emoción en escenas de gran carga simbólica. Este cuadro es una de sus obras más reconocidas, mostrando su talento en la composición y el uso de la luz. 5. Relación con la época histórica. El hecho representado ocurrió en 1504, un momento clave para España, ya que la muerte de Isabel dejó el trono en manos de su hija Juana, lo que generó tensiones sucesorias. La pintura, sin embargo, fue creada en el siglo XIX, cuando España buscaba reforzar su identidad nacional a través del arte, recuperando figuras históricas como Isabel para reivindicar el pasado glorioso del país.